A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, tránsito, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental. Porque usted es lo principal. Sí. Hola, muy buenos días. Soy Natalia Monge y estoy muy feliz de compartir con ustedes este inicio de semana y también de compartir el inicio de semana con el doctor Manuel Rojas Soriamuno, porque hoy tenemos un tema que ya les hemos anunciado a través de nuestro Facebook de Mañana con Monumental. Doctor, vamos a hablar de las alergias. Este tema se las trae porque todo el mundo dice, ay, es que yo soy alérgico a la leche. Ah, no, pero un momentito, el doctor nos dice, no, una cosa es ser alérgico y otra cosa es ser intolerante. Así que vamos a aprender en el programa de hoy a establecer ciertas diferencias básicas, algunos conceptos generales que es bueno que nosotros dominemos para poder determinar qué nos pasa y, por supuesto, conocernos mejor, doctor, y prevenir ciertas enfermedades o reacciones en nuestro organismo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Natalia. Buenos días. Ahí está cerrado el micrófono, doctor. No, ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, tal vez hay que colocarlo un poquito más de frente. Eso fue. Ya más Ahí está, perfecto. Buenos días, Costa Rica. Buenos días, Natalia. Sí, efectivamente, hablar de alergias es un tema que, como decís vos, se las trae. Básicamente porque un gran porcentaje de la población en mayor o menor grado ha experimentado alguna reacción que atribuye a una alergia. Y a veces se catalogan como alergias cosas que no son alergias, como bien lo decías, y adelantándonos un poquillo en materia, lo que es la intolerancia a algunos alimentos, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten de trigo, son intolerancias, no son alergias, y de eso pues también vamos a hablar ahora. Y hablar también un poquito de lo que son factores, gracias Chelita, intolerancias a otras cosas como pueden ser las más frecuentes, que son las alimentarias, a medicamentos, en síntesis a una serie de cosas que potencialmente pueden generar toda la cascada de reacción alérgica. Doctor, ¿por qué es que una persona puede presentar alergias, independientemente de la edad? ¿Qué es lo que pasa en esos organismos que los vuelve más sensibles, ya sea de nacimiento o por una cuestión adquirida a lo largo de la vida? ¿Qué nos pasa? Vamos a ver cómo lo podemos plantear de una manera más sencilla. Tenemos un organismo hecho maravillosamente por Dios, en el cual existe un mecanismo de defensa de nuestro organismo ante potenciales agresiones. Y esas potenciales agresiones, que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, que pueden ser hongos, que pueden ser tóxicos, que pueden ser un montón de cosas, hacen que nosotros tengamos una capacidad de respuesta que puede estar mediada o que puede ser canalizada a través de dos grandes grupos de respuesta. Un grupo de respuesta que podríamos llamarlo la respuesta humoral, que es la respuesta a base de anticuerpos, y otra respuesta que es mediada a través de células, que es la inmunidad celular. Hablando como en un ejército, tendríamos dos ejércitos, uno que es la marina y otro que es la aviación. Se declaró la guerra, Dios no lo permita, bueno, ambas en conjunto van a tratar de solucionar el problema, no por la mejor vía, pero lo van a hacer, ¿verdad? Bueno, en la respuesta inmunológica, pues ambas situaciones están finamente entremezclados, de tal manera que tenemos una parte de la respuesta ante potenciales agresiones, mediado o tramitado a través de un grupo especial de células, que son los linfocitos, pero también hay otro grupo de células que ahorita vamos a hablar, y también a través de lo que se llaman anticuerpos. Entonces, la potencial reacción alérgica podemos hacerla a través de cualquiera de las dos cosas, pero recordemos que para que se dé una reacción alérgica, pues tenemos que tener un sistema inmunitario intacto. Hay gente que tiene al revés, que tiene lo que se llama anergia. Anergia es casi una capacidad de respuesta nula.
No tienen respuesta, es como no tener los dos ejércitos, y entonces están expuestos a que su organismo no dé señales de alerta ni de respuesta ante agresiones. Dentro de los anticuerpos, que son sustancias, son proteínas finamente estructuradas y muy especializadas, hay anticuerpos específicos que se pueden generar como resultado de la exposición a una sustancia. Hablemos específicamente, por ejemplo, en las vacunas. Cuando alguien se vacuna, lo que se hacen es que se introducen pequeñas cantidades de hablemos de un virus muerto o un virus vivo atenuado, que hacen que su respuesta inmunológica o su organismo o su sistema inmunitario reconozca que está entrando una sustancia extraña a su organismo, no en las cantidades normales que entraría en caso de una infección, pero que son suficientes para que este organismo, este sistema inmunológico, reconozca como extraña esa sustancia y empiece a generar anticuerpos específicos contra ese germen o esa bacteria o ese virus. En este sentido, entonces, al generar un anticuerpo de respuesta específico, quedamos, por decirlo así, con una coraza de protección para cuando llegue realmente el germen no nos vaya a afectar, sino que tengamos un anticuerpo de memoria. Esto es lo que hacen las vacunas, y este es el mismo anticuerpo que también se puede llegar a formar cuando hemos tenido una infección determinada. Si hemos tenido varicela, en la etapa aguda de varicela aparecen unos primeros anticuerpos de respuesta, son los primeros que salen a luchar, que se llaman anticuerpos de tipo IgM, que son de respuesta aguda. Pero cuando ya pasó la infección, nos queda un marcador inmunológico en sangre que dice que estuvimos expuestos a ese germen, pero que ya no lo tenemos, y que se llama IgG. IG quiere decir inmunoglobulina, inmuno de inmunológico, globulina de que es una proteína. Entonces, estas proteínas inmunológicas, inmunoglobulinas, hay varios tipos. Como decía, la IgM típicamente son de respuesta aguda. El tener un IgM positivo durante el desarrollo de alguna enfermedad nos dice que en ese momento tenemos una enfermedad. Y el IgG es un anticuerpo de memoria que nos dice que estuvimos expuestos a ese virus o germen o bacteria, lo que sea, y entre más alto, teóricamente se dice que más cercana fue la exposición al germen. Pero vea qué interesante, hemos hablado de dos inmunoglobulinas o de dos proteínas inmunológicas, pero la que típicamente se ve involucrada en todo lo que son reacciones de carácter alérgico, de todo tipo de alergias, es una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E. Y entonces, típicamente, lo que uno hace cuando uno está estudiando un paciente por atopias, que es la palabra elegante médica que uno utiliza para enredar al paciente, no, para decir alergias, la atopia, ¿verdad? Bueno, entonces, si uno sospecha que hay alguna carga alérgica en este paciente, sea que tenga una rinitis alérgica, que sea asmático, que tenga lesiones en piel o cosas por el estilo, es cuantificarle una inmunoglobulina E. El tener niveles elevados de inmunoglobulina E, pues abre el portillo para que empecemos a ver a qué específicamente es sensible esta persona, porque tenemos una inmunoglobulina E elevada, ok, sí, tenemos una carga alérgica importantísima en este paciente, ok, bueno, pero ¿a qué? De ahí es donde vienen las famosas pruebas cutáneas y otro tipo de pruebas para tratar de establecer específicamente cuál es el alergeno. Alergeno es la palabra también elegante médica que se usa para decir que es el factor desencadenante. Alergeno, aler viene de alergia, geno de génesis, de origen. Entonces, alergeno es el originante de la alergia. Entonces, un alergeno puede ser muchas cosas, cualquier cosa puede ser un alergeno o un potencial alergeno. Y hay gente que con el tiempo se ha ido exponiendo a X sustancia que tal vez en etapas iniciales su mecanismo inmunológico lo manejaba de una manera determinada y de un momento a otro se convierte ya en un alergeno específico porque produce una hiperreactividad en el organismo, o sea, una respuesta mayor de la esperada. ¿Por qué? Bueno, supongamos que comemos un poco de chile, a los que nos gusta comer chile. ¿Qué es lo normal que pasa cuando uno come chile? Bueno, un poquillo moquera, ¿verdad? Irritación. Un poquillo de sensación de cara roja, claro, cosas transitorias, como una picazoncita, sabrosísima, ¿verdad? Pero es transitoria.
Pero si de un momento a otro esta reacción la elevamos a la enésima potencia, entonces ya tenemos la cara roja, la cara dilatada, la sensación de que la cara nos va a estallar, la presión varió, estamos sudando, tenemos variaciones en nuestro estado general, la persona siente que no puede respirar. ¿Por qué? Porque la respuesta se exacerbó. Entonces una sustancia X por exposición repetitiva en una persona puede llegar a convertirse en un alergeno propiamente dicho, porque generó una hiperrespuesta en su organismo. Doctor, pero entonces el ser alérgico es una cuestión genética, porque a veces decimos, qué raro, mira, yo no era alérgica o alérgico a los mariscos y resulta que ahora sí, después de vieja me dio esta alergia. ¿Qué es? Que realmente después de vieja, como dije ahorita en el ejemplo, o después de cierta edad se desarrollan algunas alergias, o ya nacimos con ese factor reactivo a ciertos productos. Por ejemplo, en este caso mencioné como los mariscos, y fue con el tiempo que a falta de tratamiento se evolucionó esa reacción. Ok, hay una cosa interesante. Las personas que son atópicas o las personas que son alérgicas arrastran una carga genética importante. No quiere decir que de padres a hijos se herede. No quiere decir que el padre es alérgico y el hijo va a ser alérgico. Que si el padre era alérgico a la papaya, usted va a ser alérgico a la papaya, no. Pero la carga de alergia sí se da y comparten a veces enfermedades que comparten entre sí la carga alérgica. Por ejemplo, asmáticos. Resulta que si tal vez los padres son asmáticos, puede ser que los hijos sean más bien riníticos, es decir, padecen de rinitis alérgica y demás. Así que la carga alérgica y hay una heredabilidad importante, pero no es necesariamente que va de padres a hijos. Hay una predisposición familiar en este sentido. Y otra cosa importante que se me olvidaba, hablamos un poquito de la inmunidad. Hoy vamos a hablar básicamente como un barniz, ¿verdad? Exacto. Porque en fin es un tema muy grande. La otra parte de la inmunidad no es la inmunidad humoral, o sea, ya hablamos un poquito de lo que era la aviación, ahora viene la marina. Bueno, ¿y cuál es la marina? Bueno, resulta que también existe una inmunidad mediada o a través de células, y existen células especializadas en nuestro organismo que son las que intervienen en la reacción alérgica. En este tipo de reacción estamos hablando específicamente de los linfocitos y de otro tipo de células que se llaman mastocitos. Estas últimas, los mastocitos, son células que están en diversos lugares y que liberan una sustancia muy interesante que se llama histamina. Esta histamina es una sustancia que está en muchos lugares, se produce en cerebro, se produce a nivel de vías respiratorias, tubo digestivo y demás. Y cuando hay liberación anormal de la histamina, que es como un modulador, esta histamina puede generar una serie de fenómenos muy interesantes. Uno de ellos, en algunos vasos sanguíneos pequeños, puede producir el fenómeno de vasodilatación. Es decir, los vasos sanguíneos que tienen un diámetro específico empiezan a dilatarse. Y esta dilatación de vasos sanguíneos hace que la persona se ponga roja. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, asumamos que donde estás vos sentada, Natalia, vos sos un vaso sanguíneo. De tu altura al techo, el techo resulta que es la piel. Bueno, resulta que tenemos como 1 metro de distancia. Pero de un momento a otro, Natalia se pone de pie, la distancia va a disminuir porque aumentó. Claro. Entonces la distancia va a ser tal vez de medio metro. Bueno, entonces al estar los vasos sanguíneos más dilatados, más cerca de piel, hacen que la cara se ponga roja, se ponga caliente. Este es el fenómeno de vasodilatación, que lo experimentamos en otras circunstancias, como cuando la persona se lleva lo que llamamos un colorazo, ¿verdad? Que se pone rojo, una vergüenza, o cuando tenemos liberación de histamina, por ejemplo, cuando mencionábamos anteriormente que comíamos chile. El comer chile hace que se ponga la cara roja. También puede pasar en otros fenómenos. Pero una de las cosas que puede producir la histamina es esta dilatación. También a nivel de los vasos sanguíneos produce otro fenómeno interesante, que es la permeabilización de los vasos sanguíneos. Recordemos que dentro de los vasos sanguíneos lo que circula es sangre, que un gran porcentaje de esa sangre es suero, veámoslo como una especie de agua, y que no se filtra a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Pero producto de la histamina y otras sustancias involucradas en la reacción alérgica, hay una permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos y empieza a salir líquido fuera de los vasos sanguíneos. Y si vos sos un vaso sanguíneo y arriba de la piel, ese líquido se va a acumular en el espacio entre el vaso sanguíneo
y la piel. Ese es el espacio extracelular. Y el acúmulo de líquido en el espacio extracelular hace que la persona se hinche. Entonces, en una reacción alérgica, también vamos a ver que la persona está hinchada. Y dice, se me hinchó el labio. Bueno, ¿y por qué se me hinchó el labio? Bueno, porque hubo salida de suero, del intravascular, o sea, del líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, a través de un fenómeno de permeabilización de sus vasos sanguíneos, producto de varias sustancias, entre ellas la histamina, y este líquido se deposita en algunas maneras localizado en algunos sectores fuera de los vasos sanguíneos y debajo de la piel, y entonces por eso es que se nos pusieron los labios así, trompudos, ¿verdad? Ajá. Trompudos, o también lo podemos ver también en lo que se llama la urticaria. La urticaria, que es como picaduras de hormiga, o cuando nos pica una hormiga, un insecto, pero se nos levanta. Pero hormigas son popa, doctor, sí, porque son unas ronchotas gigantes, una ronchota ¿verdad? gigante, exactamente. Y entonces vemos que la piel se nos levanta y inclusive podemos tocar la induración, la pelotita, porque hay salida de líquido afuera. Esto es parte de lo que hace la histamina. Pero también la histamina puede hacer otras cosillas. Resulta que se nos va a los bronquios, y los bronquios tienen un músculo alrededor que se llama músculo liso. Tenemos varios tipos de músculo. Tenemos el músculo cardíaco, tenemos el músculo que se llama estriado, que el músculo estriado es el de las piernas, el de los brazos, el que ejercitamos para ver si nos vemos bien algún día, y el músculo liso, que está alrededor de algunos órganos, sobre todo los bronquios. La diferencia entre el liso y el estriado es que el músculo liso no lo podemos mover a voluntad. En cambio, el músculo estriado, yo quiero mover la pierna, yo quiero mover el brazo, lo muevo porque lo muevo a voluntad. El liso no tiene esta injerencia de la voluntad. Bueno, resulta que el músculo, alrededor de todos los bronquios, imaginémonos como una especie de anillos alrededor de los bronquios que son de músculo liso. Se libera la histamina, y la histamina hace que se cierren los bronquios. Hay broncoconstricción, cierre de bronquios, y el cierre de bronquios es una crisis de dificultad respiratoria que se llama una crisis asmática. Claro. Entonces vemos que la histamina también está involucrada en este tipo de sustancias, y que la histamina entonces resulta que se libera en unas sustancias, en unas células que dijimos que se llaman mastocitos. Por eso es que dentro del tratamiento de los asmáticos y los pacientes alérgicos, pues existen medicamentos estabilizadores de mastocitos. Perfecto. Para que no se degranulen los mastocitos. Y así como un corte antes de que nos vayamos a la pausa, recordemos también que la histamina también puede actuar a nivel de corazón, incrementando la frecuencia cardíaca. Entonces también por eso vemos que en una reacción alérgica, taca, 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 el corazón se incrementa su frecuencia cardíaca. Entonces vemos que por liberación de este tipo de sustancias, cara roja, dilatación, hinchazón, aumento de frecuencia cardíaca, dificultad respiratoria, e inclusive puede llegar a grados extremos como un choque anafiláctico, que es una reacción explosiva, masiva, de liberación de no solamente de histamina, sino de otra serie de sustancias que hacen que la vida se pueda ver comprometida. Esto puede pasar, por ejemplo, en las picaduras de abejas asesinas, ¿verdad? Que son miles de abejas atacando a una persona. Su organismo inmunológico, su componente inmunológico trata de defenderse, empieza a liberar un montón de sustancias, y todo este fenómeno que mencionamos anteriormente se ve elevado a la enésima potencia, y eso hace que haya variaciones en la presión arterial, en la oxigenación y un montón de cosas, y eso puede matar a una persona. Bueno, como ven, ya iniciamos este lunes con la clase magistral que nos da siempre el doctor. Ya entendimos por qué esas reacciones, por qué decimos que raro, es que me comí esos camarones y de repente no podía respirar. Bueno, ya tuvimos esta bonita explicación. Ahora quiero invitarlos a que después de nuestra pausa comercial participen con nosotros. Ya el Facebook está bastante movido y vamos a volver para dar trámite a algunas consultas que tenemos ya en nuestro sitio de Mañana con Monumental. Y los invitamos a que marquen el 905-222-0000 para que le comenten al doctor cuál es su caso concreto y le pregunten de una vez todas sus dudas. Estamos en De Mañana con Monumental, hacemos una pausa y ya volvemos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental.
Seguimos en De Mañana con Monumental, al ser la 9 de la mañana con 25 minutos, y vamos a atender a María, que nos acompaña desde Barrio Auxiliadora. Vía telefónica está doña María. ¿Cómo le va, doña María? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien, afortunadamente. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Es para preguntarle al doctor porque yo padezco de asma alérgica y yo tengo que estarme echando el salbutamol y el beclometasona, algo así, todas las mañanas porque se me dan las madrugadas. Entonces, si es asma alérgica, ¿con qué puedo yo curar esa asma alérgica? Y después, ahora estoy con una picazón como en el cuerpo, como una alergia que me sale sobre todo en el cuello. No sé, pienso yo si es el perfume o alguna otra cosa que me da alergia, para que él más o menos me haga el favor de decirme qué puede ser. Y para lo que más me interesa es por la asma alérgica. Muy bien, doña María, muchísimas gracias por llamarnos. Ahorita le vamos a responder a través de la radio. Vamos a recibir a don Álvaro. ¿Cómo está, don Álvaro? Buenos días. Buenos días. Es para hacer una consulta al doctor. Adelante. Vea, doctor, yo soy alérgico a la penicilina, a la anestesia, a los antigripales, a los AINES, a la aspirina. Bueno, ya no puedo dar ningún otro producto más porque yo creo que no terminarían todo el día. ¿A qué se debe esa situación en mi organismo? ¿Lo oigo por la radio? Don Álvaro, disculpe, ¿y cómo sabe usted que es alérgico a todas esas cosas? ¿Ya ha tenido una reacción o usted se hizo algún examen específico para determinarlo? Bueno, en el seguro me envenenaron 2 veces, una con Voltaren, una con penicilina. El dentista me envenenó con anestesia. Uh-huh. Las antigripales, cuando las tomo, me broto. La aspirina me tomé una vez, solamente una, me dio altísima taquicardia. Ya no son tantos los casos que ya ni me acuerdo. Bueno, don Álvaro, le agradecemos mucho que nos haya contado su caso particular y ya casi le vamos a responder. Recibimos a don Gerardo, que nos llama desde San José. Bienvenido, don Gerardo. Gracias, buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Chiquilla, vea, y el doctor, mi hijo tiene 16 años, él siempre desde hace tiempos, lo tienen diagnosticado como una persona alérgica. La pregunta mía es esta: uno mes a mes va y cada 6 meses lo atienden y el doctor llega y lo ve, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Si todo igual, y le manda el mismo tratamiento, y lo que uno ve es como que o la preocupación en sí mía es que como que él no mejora, es decir, él siempre se toma la pastilla en la noche, en la mañana la clochimetrón, hay una que se me olvida que es la más importante que da el seguro en ese momento, pero es eso, eso es para siempre, o nunca se va a acabar el tratamiento. Eso por un lado. Y la otra es, parece el doctor en otro tema, tal vez el doctor me puede ubicar en una situación. Personas de 50 años que hace ejercicio, ¿cuánto son sus máximas pulsaciones en ejercicio, haciendo ejercicio? ¿A cuánto es lo máximo que puede llegar? Porque me han dicho unos números ahí, pero tal vez el doctor me puede ubicar mejor. Eso sería. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo. Ahorita le vamos a responder mientras recibimos a otro Gerardo de Tres Ríos esta vez. ¿Cómo está, don Gerardo? Buenos días, don Gerardo, ¿cómo le va? Ah, no, es que no se llama don Gerardo, se llama doña María de Tres Ríos. ¿Cómo está, doña María? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ay, Miguel, tiene que pellizcarse, Miguel. No, mentiras. Nuestro controlista. Bueno, doña María, bienvenida. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Sí, está fuera del tema que ustedes están tratando, pero yo quiero que el doctor me explique que yo tengo una úlcera y me mandaron Nexium de 40 miligramos, pero resulta que a una amiga le mandan también Nexium para la acidez. Entonces quiero saber en realidad para qué es, ¿verdad? Y después también de una amiga que dice que ella siente que tiene como que las mamas se le han crecido un poquito y si eso se debe al anticonceptivo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña María. Vamos a recibir también a don Carlos. ¿Cómo está, don Carlos? Bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, era para consultarle al doctor. Es que nosotros, yo usaba pseudoefedrina. Parece que ya la quitaron del cuadro básico, no sé qué significa eso, pero seguro que no lo van a volver a dar. Es un medicamento que yo siento que me cambió la vida porque antes yo no quería salir de la casa, y con eso yo me siento como con ánimos de salir, me siento mucho mejor. Quería preguntarle al doctor
yo sé que hay otras alternativas, sin embargo, por ejemplo, la diferenamina o algo así como se llame, esa tiene efectos secundarios como somnolencia, etcétera. Quería preguntarle al doctor si él sabía alguna forma de solicitar a la caja que no lo quiten o algún otro medicamento que uno pueda usar que sea muy parecido a este. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, don Carlos. También vamos a recibir la llamada de don Luis, que nos llama desde Coronado. Muchísimas gracias, don Luis, bienvenido. Sí, yo lo que le quería preguntar era, digamos, en la psoriasis, porque vieras que mi esposa padece de psoriasis y lo que le mandan va y le mantienen siempre la misma y no se le quita eso. Gracias. Bien, don Luis, muchísimas gracias. Vamos a recibir otra llamadita, es Oscar desde... va en carretera, don Oscar. ¿Cómo está, don Oscar? Bien, usted, buenos días. Buenos días. Mire, la pregunta mía es esta. Yo puedo comer cualquier tipo de dulce, digamos, chocolate, arroz con leche, que sea un poquito pasadito de exceso y se me llena la boca de vejiguitas. Uh-huh. Eso sería, y eso es de un tiempo para acá, ¿no? Siempre he sido muy sano, no padezco muchas cosas, pero eso sí, lo he notado en ciertas como dulce, mucho dulce, y me sucede eso. Perfecto. Bueno, don Oscar, ya casi le vamos a responder y vamos a recibir ya la última llamadita para que logremos evacuar las consultas, porque si no nos da toda la mañana recibiendo las consultas, doctor, y la idea es poder evacuar las dudas. Bueno, doña Vera nos llama desde Escazú. ¿Cómo está, doña Vera? Muy bien, gracias. Muy amable. No sé si se sale un poquito del tema. Uh-huh. Nunca he consultado a un médico, yo tengo ya 58 años. Toda una vida yo me resfrío y sé que me da afonía, se me va la voz como por 2-3 días. Uh-huh. Y ya hago cosas caseras, ya por último tal vez me inyecto, ya 3 días sin voz, y nunca he consultado ningún especialista. ¿Se le va por completo la voz? Se me va por completo, sí. De hecho, se me va, y apenas haciendo esfuerzos me medio entienden. Ajá. Y ¿qué le digo? Haciendo esfuerzos me entienden, bueno, así raspando la voz, ¿verdad? Pero prácticamente se me va la voz. Muy bien, bueno, doña Vera, ya le vamos a responder. Muchísimas gracias por participar. Doctor, antes de iniciar con las respuestas de esta llamada vía telefónica, el viernes tuvimos una llamada de doña Patri Alvarado y le prometimos que hoy le vamos a dar respuesta a su consulta porque consideramos que era más acorde para evacuar en este segmento de medicina interna. Ella nos escribió: buenos días, mi mamá se diagnosticó a principios de abril con un cáncer gástrico, adenocarcinoma, etapa 4. Está recibiendo quimioterapia paliativa y hace 3 semanas presentó un tromboembolismo pulmonar y desde ese momento se inyecta Clexan, un anticoagulante, para prevenir otros episodios. ¿Qué efectos secundarios puede tener el uso prolongado de este producto en su cuerpo? Bueno, le respondemos a Patri, ojalá nos esté escuchando hoy también. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos, una de las cosas o una de las complicaciones que uno puede ver en el paciente que tiene enfermedad tumoral es lo que se llama la hiperagregabilidad plaquetaria. Es decir, el paciente que tiene enfermedad tumoral tiene un mayor riesgo de producir coágulos, de producir trombosis, y que de uno de estos coágulos que usualmente se forman mayoritariamente a nivel de las pantorrillas, pero que se puede dar a todo nivel, a nivel de pelvis o postquirúrgicos, se puede ir un coagulito a pulmón y hacer una catástrofe que se llama un tromboembolismo pulmonar, coágulo enviado a pulmón. Eso es lo que significa un tromboembolismo, y que si es un tromboembolismo masivo, inclusive puede matar a una persona. El hecho de que una persona haya tenido un tromboembolismo indica que tiene riesgo potencial de volver a hacer un nuevo tromboembolismo. Y entonces lo que se hace en medicina pues es anticoagular al paciente, es decir, dar medicamentos que interfieran o bloqueen lo que se llama la cascada, porque es una cascada de coagulación, donde como una cascada hay varios factores, un factor activa a otro, este otro actor, es como un juego de quedó. Entonces yo te toco a vos, quedó, y usted lo toca al otro, y el otro toca, así cada uno va activando al otro. Eso es lo que se llama una cascada de coagulación, que un día podríamos hablar, que es muy interesante. Bueno, pues resulta que entonces los medicamentos anticoagulantes bloquean esta cascada de coagulación, y entonces la sangre, por decirlo así, como dicen nuestros pacientes, se arrala. No es que se arrala, es que simplemente no coagula. Dicho sea de paso, la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante, ¿verdad? Es un antiagregante de plaquetas, hace que las plaquetas se agreguen menos, se peguen menos.
Pero la anticoagulación en un paciente que tuvo un tromboembolismo pulmonar es fundamental, es necesaria. Y obviamente que hay una serie de efectos secundarios de la anticoagulación. Y siempre que uno tiene un paciente anticoagulado, pues uno tiene que estar monitorizando qué tan anticoagulado está. Porque en la etapa aguda uno anticoagula a un paciente, le da con toda la caballería a uno para evitar para tratar de que el coágulo se deshaga, para que alguien entienda así más sencillo, pero también para evitar nuevos coágulos, o sea que no haya un tromboembolismo masivo. Pero después el paciente se mantiene con cierto nivel de anticoagulación que se mide con que se tiene que estar monitorizando en sangre. Cuando están con anticoagulantes orales, ahí uno puede estar monitorizando al paciente con un examen que se llama INR. El anticoagulante oral es la warfarina, es el único que hay disponible en el mercado en este momento. Entonces uno trata que la anticoagulación esté en un promedio de 2.5 más o menos. Para que sepan, cuando un paciente no anticoagulado tiene un INR en 1, bueno, uno trata de tenerlo en 2.5 veces en los tiempos normales para que no esté tan anticoagulado que vaya a sangrar, y esa sería una de las complicaciones de la anticoagulación, el favorecer sangrados a todo nivel, sangrado gástrico, sangrado cerebral y demás, y que no tampoco esté tampoco anticoagulado, que esté expuesto nuevamente a hacer coágulos por su enfermedad de fondo, que es la enfermedad tumoral. Cuando usamos Clexane o heparinas, pues los monitorizamos con otros exámenes que se llaman TP y TPT. Los tiempos de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, que nos dan una orientación de qué tan anticoagulado anda el paciente. Es necesario mantener el medicamento. Se ha asociado con las heparinas algún incremento en el riesgo de desarrollar osteoporosis y cosas por el estilo. Sin embargo, si vemos riesgo versus beneficio, es mejor tener más riesgo de desarrollar osteoporosis, que no sería nada en comparación a un tromboembolismo que podría matarlo. Bien, doctor. Bueno, pues ya le respondimos a doña Patria Alvarado y ahora sí, retomemos el tema de las alergias, que es el tema de hoy, y respondámosle a doña María, que nos llamó, nos comentaba que tiene un asma alérgica y actualmente también una picazón en el cuello. Sí. En realidad eran dos temitas diferentes y nos preguntaba si se puede o con qué puede curar el asma alérgica, en caso de que sea posible, y si la picazón en el cuello será por el perfume o qué se la podrá estar provocando. Es una pregunta compleja. Bueno, claro. Primero, si estamos seguros de que el paciente tiene asma, por ende estamos hablando de un fenómeno de carácter alérgico en el fondo, ¿verdad? O sea, decir asma alérgica es como una redundancia, ¿no? Todas las asmas tienen su carga alérgica importante, ¿verdad? Sin embargo, no siempre que se nos cierran los bronquios va a ser asma. Me explico. Eso es Cuando muy importante. Nosotros catalogamos a un paciente asmático porque tiene crisis repetitivas en el tiempo de broncoconstricción, de cierre de los bronquios por constricción de aquel músculo que mencionamos al principio, el músculo liso. Bueno, cuando el músculo liso se contrae, cierra los bronquios y eso se llama broncoconstricción. Nosotros podemos tener una broncoconstricción aislada, perdón, o podemos tener después de una bronquitis tal vez un cierto grado de broncoconstricción, que eso no nos está catalogando como asmáticos, sino que ya las crisis repetitivas en el tiempo, con un examen físico sugestivo, pues nos habla de que efectivamente es un paciente asmático. Pero recordemos eso, no siempre que se nos cierran los bronquios va a ser por asma, pero siempre el asma va a tener, obviamente en su crisis va a tener cierre de bronquios. Y ella nos dice que toma salbutamol y nos toma beclometasona. Salbutamol es un medicamento que es un broncodilatador, o sea, trata de frenar el fenómeno de broncoconstricción, o sea, al revés, trata de dilatar los bronquios. Y la beclometasona, que es un esteroide, porque en el fenómeno asmático y en el fenómeno alérgico, que es parte también de lo que nos falta hablar para el próximo programa, es también el fenómeno inflamatorio agregado al proceso de reacción alérgica. Entonces la beclometasona es un medicamento que trata de frenar o disminuir la respuesta de carácter inflamatorio. Son medicamentos buenos y obviamente hay que saber individualizar las dosis de cada paciente. No son los únicos medicamentos que se pueden usar en asma, existen otro tipo de medicamentos. Y nos pregunta ella que si se puede curar. Bueno, esto es una cuestión difícil, ¿verdad? En el sentido de que la carga alérgica usted la arrastra, ya usted heredó una carga alérgica.
Lo que pasa es que hay pacientes que se pueden estabilizar con medicamentos y existen algunas terapias de desensibilización que se usan en pacientes que tienen reacciones alérgicas. Qué sé yo, si Natalia, que es alérgica a los camarones, por ejemplo, sí. Bueno, puede existir la posibilidad de que por terapias de desensibilización, que es la exposición repetitiva a microdosis de la misma sustancia, pueda generar que su organismo pueda desarrollar una especie de tolerancia, y esto se llama desensibilización. No en todas las enfermedades alérgicas se puede aplicar la terapia de desensibilización. ¿Esas son unas inyecciones, doctor? Sí, es la forma de aplicar el alergeno, son microdosis del alergeno, del originante de la alergia, pero no a las dosis normales. En esto sí se parece mucho a la homeopatía, en el sentido de exposición a microdosis del alergeno, y esto va generando que el organismo vaya generando cierto grado de tolerancia hacia ciertos factores que son los factores precipitantes. En cuanto a que si se cura o no se cura, pues teóricamente no se cura, pero sí se puede dar un muy buen control del paciente o espaciar en el tiempo las crisis, que ya eso es ganancia. Perfecto. Doctor, vamos a responder. Bueno, la picazón en el cuello. Bueno, sí, tiene razón. Antes de que se me olvide. La picazón en el cuello puede ser parte de la carga alérgica que tenga el paciente, pero otra cosa importante, y esto lo ve uno sobre todo en el adulto mayor, mucho adulto mayor pasa rascándose y entonces pasa tragando pastillas antialérgicas, les dan pseudofedrina cuando existía, les dan clorotrimetón, les dan un montón de cosas, y resulta que existe una causa importantísima de picazón que no es alérgica, que es el prurigo por resequedad, la picazón por resequedad de la piel. Y entonces lo vemos mucho en el adulto mayor, tiene la piel reseca y les pica. Aquí lo que necesita es hidratación de la piel, no necesita antialérgicos. Si le metemos antialérgicos al pobre adulto mayor, podemos tener sedado, atontado, sigue con su picazón, y tras que eso se va a caer porque no va a estar coordinando bien por el efecto de los antihistamínicos, que son medicamentos que frenan la histamina. Así que hay que diferenciar bien, las picazones de piel no siempre son alérgicas. Perfecto. Doctor, doña Carmen Azofeifa en nuestro Facebook nos pregunta, ella tiene rinitis y dice que es alérgica a la humedad, a los ácaros y a otras cosas. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, básicamente es otra cosa importante, ¿verdad? Ahí los ácaros están por millones en la mayor parte de los dormitorios. Existen pues formas de fumigar y tratar de disminuir el número de ácaros, que es un factor importante como factor precipitante de las alergias. La humedad, pues también existen aparatos que tratan de extraer la humedad del medio ambiente para que una persona, tenga un menor riesgo de precipitar sus crisis. Es importante recordar aquí que en este tipo de cosas también el ambiente es válido. Hay gente que, mire, es que cuando yo me voy a un lugar húmedo me da. Entonces, ¿para qué se fue a vivir en un lugar húmedo? Y si me siento bien cuando vivo en un lugar seco, pues lamentablemente aquí es su organismo que está teniendo una hiperreactividad a su medio ambiente. Y si una persona es alérgica al polen y es alérgica a la humedad y se va a vivir a un bosque, pues ahí teóricamente ahí va a tener más crisis, ¿verdad? Entonces en este caso no es algo que le podamos recomendar para cura de ella, sino es adecuar esos hábitos que usted tiene, doña Carmen. Y obviamente tratar de identificar los factores precipitantes, en este caso cuantificar la inmunoglobulina E para estar seguros de que es una reacción de carácter alérgico, y las pruebas cutáneas y las pruebas de alergenos no están exentas de su importancia, porque esto nos puede ayudar a identificar estos factores causales y tratar de que la persona no se exponga a ellos. Excelente, doctor. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos para seguir respondiendo todas las consultas de nuestros televidentes y radioescuchas. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental.
Monumental. Como lo dijimos al inicio del programa, este tema de las alergias da mucho de qué hablar y les adelanto que la próxima semana también estaremos dedicando el segmento de medicina interna a el tema de las alergias. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no nos va a dar chance hoy de evacuar todas las consultas y también tenemos que hablar de las intolerancias. Pero bueno, vamos a continuar, doctor, respondiendo a las consultas que ya hemos recibido y las que no podamos evacuar hoy las dejaremos pendientes como tarea prioritaria para la próxima semana, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Exacto. Bueno, doctor, también don Álvaro nos llamó por teléfono y nos contaba que él es alérgico a todo y se ha dado cuenta, lamentablemente por cuestiones vivenciales, dice, me envenenaron, lo decía él de una manera, pues con una metáfora vacilona, ¿verdad? Que lo envenenaron, dice, porque claro, él reaccionó, no sabía que era alérgico a la penicilina, a la anestesia, antigripales, en fin. Entonces él nos pide pues algún tipo de orientación. ¿Por qué será que le pasa esto? Bueno, básicamente, como decían nuestros abuelos, él es alérgico a tuitico. Exactamente. A todo, ¿verdad? Bueno, vea, es importante, bueno, a veces hay gente que piensa que es alérgico a algo y no necesariamente es alérgico, ¿verdad? Y el ser alérgico a la penicilina no quiere decir que sea alérgico a todos los antibióticos. Sería una catástrofe porque en caso de una infección, imagínense ustedes que entonces ¿qué vamos a hacer con el pobre señor? Dejar que la bacteria se lo coma. No, Dios guarde. No. Es muy difícil ser alérgico a todos los antibióticos y las estructuras químicas de las diversas familias de los antibióticos son muy variadas. Hay grandes grupos de antibióticos, está el grupo de las penicilinas, el grupo de las cefalosporinas, el grupo de las sulfas, el grupo de los macrólidos, el grupo de las tetraciclinas, son grupos químicamente diferentes. Entonces, no porque se haya caído de una bicicleta no quiere decir que se vaya a caer de una moto, ¿verdad? Así que es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, cuando hacen reacciones, por ejemplo, con los antiinflamatorios, que es lo que llamamos los AINES, ahí sí que hay que tener mucho cuidado porque se supone que una reexposición pudiera ser más bien cada vez más fuerte, ¿verdad? Sí hay que saber individualizar qué está pasando con él. Hay pacientes atópicos por excelencia, hay pacientes que arrastran una carga alérgica importantísima y una hiperreactividad más allá de lo esperable, y entonces esto hace que obviamente son pacientes en los que uno debe tratar con sumo cuidado. De hecho, en el caso de él, pues en caso de un proceso de carácter quirúrgico, por ejemplo, ningún cirujano lo va a operar salvo una emergencia si no ha sido debidamente valorado por medicina interna y cardiología, y que estos dos médicos hagan sus respectivas recomendaciones de qué medicamentos puede usar el cirujano en caso de una cirugía, ¿verdad? O en caso de una extracción dental y cosas por el estilo. ¿Por qué? Bueno, es muy difícil. Usted heredó su carga alérgica y demás. Una cosa que sí me quiero sacar aquí a colación también. Muchas veces vemos chiquitos con unas pestañotas, pero tremendas, como las de Natalia. Esas pestañas impresionantes que cuando se cierran hasta que producen viento, ¿verdad? Bueno, resulta que se ha visto, y no se sabe exactamente por qué, pero usted no ve esos chiquitos alérgicos con eso, tienen unas pestañas muy grandes. Es como un dato curioso, observacional, no se sabe por qué. Pero usted ve los chiquillos así con estas pestañillas así grandes, que hasta que se las peinan, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, hágales una inmunoglobulina, a ver si no arrastran una carga atópica importante por aquello. Es como un tip, nada más, ¿verdad? Está interesante. Y otra cosa, por ejemplo, hablamos de tramadol. Tramadol es un medicamento antiinflamatorio, analgésico, que se usa mucho y mucha gente dice que es alérgico. Veamos, no es alérgico, a veces depende de la forma de administrar el tramadol. Muchas veces el tramadol lo meten push, sobre todo, push quiere decir de un solo bombazo intravenoso, y uno de los efectos que produce el tramadol es náusea y disminución de la presión arterial. De hecho, erróneamente lo usan muchos médicos, tengo que decirlo aquí, que erróneamente en sistemas de emergencia utilizan el tramadol para bajar la presión arterial. Y esto no debe ser. Si bien es cierto, es un efecto secundario del tramadol, el bajar la presión por otros mecanismos, no está en ninguna de las guías mundiales el manejo de una crisis hipertensiva con tramadol. Existen otros medicamentos para eso, y el administrar push de un solo bombazo el tramadol, pues hace que la persona se sienta mal, la náusea, se le bajó la presión y un montón de cosas. Esto no es una reacción alérgica, es simplemente que el medicamento produjo un efecto súbito que es esperable, pero por la forma de administrarlo no debe ser. Y entonces hay pacientes que les han administrado tramadol intravenoso, 2 ampollas por ejemplo, y entonces ya ustedes no quieren tomar tramadol
oral, y es erróneo. Me dice que yo soy alérgico, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Y me bajó la presión. ¿Y cómo se lo pusieron? Se lo pusieron ahí, pues sí, eso es diferente. Claro. Entonces también recordar que muchas de las reacciones que han tenido la gente con tramadol no fueron realmente reacciones alérgicas. Perfecto. También don Gerardo nos contaba que su hijo es alérgico, tiene 16 años, y que si bien es cierto, está en tratamiento, él siente que tras cada visita al médico no hay una mejoría, no hay un cambio en su receta, y esto pues nos lleva a analizar, doctor, si hay una cura para alguna alergia en especial, o si tenemos que ya pues prepararnos mentalmente y decir, bueno, si soy alérgico a X cosa, entonces tengo que pasar de por vida con pastillas para tratar. Evidentemente, aquí esto es una cuestión que hay que valorar. Primero, como dijimos al principio, cuantificar la carga alérgica. Entonces veamos una inmunoglobulina E para ver cómo está este paciente. Después de la inmunoglobulina E, cuantificar, si se puede, pruebas cutáneas para definir pruebas cutáneas y pruebas de alergenos para ver si hay un factor específico que esté agravando o modulando la respuesta inmunológica. Y en este sentido, por ejemplo, qué sé yo, que exista polen, vamos volviendo al tema del polen, ¿verdad? De la antiguamente llamada fiebre del heno. Bueno, si la persona vive en un lugar lleno de flores y de polen y demás, no es que no se cure, es que esto es como si usted se hubiera quemado la mano, yo le mando la mejor crema del mundo, pero usted sigue con la mano en el fuego. Mire, la crema no sirve, no, es que usted sigue poniendo la mano en el fuego. Bueno, si una persona es alérgica al polen y está en un lugar trabajando o en un lugar donde hay ese tipo de factores, pues va a seguir desencadenando su respuesta alérgica de esa manera. En ese sentido, pues habría que ver si la parte ambiental está influyendo en él y si hay otros esquemas de tratamiento que se le puedan utilizar. No todo es clorotrimetón, no todo es fexofenadina, hay otros medicamentos que se pueden utilizar y probar para ver si se logra algún grado de respuesta. Perfecto. Bueno, doña María, que nos llamó de Tres Ríos, nos contaba que ella toma, o una amiga, creo que era el Nexium, doctor. Nos pregunta en realidad para qué es, porque a ella se lo recetan para una cosa y a una amiga de ella para otra cosa. Y también nos consultaba que a una amiga le han crecido un poco las mamas y ella quiere saber si se debe a los anticonceptivos. Bueno, dentro del manejo de la enfermedad ácido péptica, es decir, lo que es la producción de gastritis, de úlceras y cosas por el estilo, en las que se supone que existe una hiperproducción de ácido. Recordemos que el estómago produce ácido clorhídrico. Bueno, se supone que uno de los estímulos para la producción de ácido clorhídrico es el estímulo de algunos receptores que se llaman receptores H1. ¿Por qué estoy hablando de los H1? Bueno, porque los H1 son receptores de histamina, la bandida histamina que mencionamos al principio con los factores alérgicos. Existen receptores H2 y H1. Bueno, los H2 son los de estómago, los H1 los demás, los que están en respuestas alérgicas, y existen sustancias que pueden frenar los receptores H2 para tratar de disminuir la producción de ácido gástrico. Dentro de este grupo están las famotidina, la ranitidina y demás, y con los cuales se logra una respuesta parcial. Sin embargo, se desarrollaron nuevos productos que lo que hacen es trabajar a nivel de la membrana celular, inhibiendo o frenando una bomba que se llama bomba de protones, que tiene que ver con un movimiento de unas sustancias de potasio y demás a través de la membrana de las células, que eso es lo que se ha relacionado propiamente dicho con la producción de ácido clorhídrico. Entonces, al frenar esta bomba, se llama bomba porque moviliza unas sustancias de un lado a otro de la membrana de las células, pues al frenar esta bomba de protones, al frenar los protones, se frena la producción de ácido. Pues el Nexium es uno de esos medicamentos, que trabaja de esa manera. Trabaja muy bien en el sentido de los pacientes que tienen enfermedad ácido péptica, que tienen gastritis erosiva, que tienen úlceras. Y la acidez, pues es la traducción, o la sintomatología de enfermedad ácido péptica. Es decir, un paciente con úlcera, un paciente con gastritis, o un paciente con todo este tipo de molestias, lo que manifiesta es la pirosis. En medicina la palabra elegante es pirosis,
Pirosis viene de fuego, piro, fuego. Claro. Entonces la sensación de fuego en la boca del estómago. Bueno, esa acidez, ese fuego, esa cosa es lo que nos dicen los pacientes. Lo que hay de fondo, lo que hay que ver con una endoscopía, a ver si es una gastritis erosiva, si es una gastritis crónica, si es una gastritis crónica trófica, si es una úlcera, etcétera. Entonces estos medicamentos trabajan muy bien en ese sentido. Perfecto. Y lo del aumento de las mamas de la otra señora, bueno, habría que ver si es aumento o es congestión mamaria. Algunos medicamentos pueden dar congestión mamaria, entre ellos los anticonceptivos, y si nos echamos para atrás también, hablando de los medicamentos que tienen que ver con la producción de ácido en el estómago, los medicamentos bloqueadores de histamina a nivel de estómago, de los bloqueadores H2, también se han asociado con incremento de la turgencia mamaria. Los inhibidores de bomba de protones también se han asociado con ellos, y también se ha asociado un aumento por algunos otros medicamentos también para problemas digestivos, como la metoclopramida y otros, que se asocian con aumento de una sustancia que se llama prolactina, que la prolactina es la sustancia que tiene que ver con la producción de leche durante la lactancia. Pero fuera de la lactancia, esta prolactina puede estimularse por múltiples causas: tumores cerebrales, medicamentos como los que acabamos de mencionar, medicamentos antidepresivos, y pueden dar la sensación de turgencia mamaria e inclusive secreción láctea. Entonces, cuando uno tiene un paciente con este tipo de aumento de turgencia mamaria o de mamas, primero hay que medirle una prolactina, y si está elevada hay que ver si es de carácter medicamentoso o si es de carácter tumoral. Esa es básicamente la orientación con ella. Bien, doctor. Y don Luis de Coronado nos llamó, él nos comentaba algo sobre la psoriasis. Bueno, aquí ya es otra cosa diferente. Cuando hablamos hace unos programas hablamos de artritis reumatoide, hablamos de enfermedades del sistema inmune, es decir, en las cuales su sistema inmunológico tiene una hiperrespuesta, generando un proceso de carácter inflamatorio evidente. Esto es más allá de la alergia. Esto ya no es una alergia, ya la artritis reumatoide no es una alergia, la enfermedad mixta del tejido conectivo no es una alergia, el lupus no es una alergia, y la psoriasis tampoco es una alergia por sí solo, sino que es un proceso de carácter inmunológico en el cual hay producción de autoanticuerpos que atacan tus propios tejidos. Entonces, en la artritis reumatoide tenemos anticuerpos que van a atacar nuestras articulaciones, no solamente articulaciones, la artritis reumatoide puede atacar otros órganos, riñón, pulmón, por ejemplo, y la psoriasis está íntimamente emparentada con ellos, nada más que está en etapas iniciales localizadas a nivel de piel, produciendo unas lesiones de tipo escama, que son de tipo inmunológico, es decir, aquí tenemos que utilizar medicamentos que modulen o frenen la respuesta inmune. Por eso es que en ellos se usan esteroides, en ellos se usa metrotexate, en ellos se usan plaquinol, que son antimaláricos, y una serie de medicamentos que tratan de frenar este exceso de respuesta inmune, y que si no se da un adecuado control, pues la psoriasis, inclusive mencionábamos en otros programas, que también puede comprometer articulaciones y generar artritis psoriásica, y también puede haber compromiso pulmonar por la psoriasis. Entonces, que dice que no se le quita, bueno, habría que ver, es difícil porque no se cura la psoriasis, y lo que hacen los medicamentos es frenar la hiperrespuesta de su sistema para tratar de que el paciente tenga una vida pues mejor calidad de vida. Y lógicamente pues también existen cosas locales como cremas hidratantes, lubricantes y demás, que son como paliativos, que son como champús de cariño, pero que en realidad el verdadero extracto del tratamiento son los inmunosupresores que está recibiendo. Perfecto, doctor. Bueno, le contamos a Alejandra Ramírez, a Esteban Calvo, a Pamela, a José Pablo, a Golfredo, a doña Vera, que nos llamó, a don Oscar y a don Carlos también, que nos llamaron, que la próxima semana estaremos dando respuesta como ellos merecen a las consultas que nos dieron. Y por supuesto que se nos quedaron por fuera muchas cosas, doctor, que vamos a comentar la próxima semana. Sí, si tienen gusto, yo tengo un correo electrónico que es preguntasdepacientes@gmail.com. Ahí me los pueden enviar y poquito a poco yo les voy contestando, tarde, temprano, pero sí les contesto en forma personalizada. Perfecto. preguntasdepacientes@gmail.com, o a través del Facebook, que aparece como Clínica de Medicina Interna con el nombre mío, Manuel Rojas Soria Muno. Les invitamos también a visitar nuestro sitio electrónico www.monumental.co.cr, porque todos los días posteamos el podcast del programa, es decir, ustedes pueden escuchar todo lo que hemos conversado el día de hoy en esa repetición del programa. Y por supuesto que
agradecemos muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias y nos vemos de hoy en noche. Si Dios Sí, lo Dios lo permite, permite. seguimos hablando de alergias. Excelente, feliz semana, doctor. Igual, chao. Bien, hacemos una pausa comercial y al volver vamos a hablar en psicología de un tema que ya les habíamos adelantado. ¿Ha considerado o es usted de esos protagonistas de una adopción? Bueno, ojalá que participe con nosotros porque ya volvemos con nuestros expertos para hablar de este tema. El doctor Manuel Rojas Oreamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Tal y como les habíamos adelantado, hoy en nuestro segmento de psicología vamos a conversar sobre un tema muy sensible y que a mí me parece apasionante, y es la posibilidad de que algunas parejas que no pueden tener hijos o que simplemente han decidido no tenerlos, al menos biológicamente, pues puedan adoptar. Y para eso estamos aquí en compañía de Rafael Ramos, como siempre. Rafita, bienvenido, y también Ivania Calvo. Bienvenidos a los dos. Muy buenos días, tengan todos nuestros amigos y amigas de Mañana con Monumental. Ajá. Para mí siempre un placer estar con ustedes todos los lunes y hoy con un tema primero no solo lindo, sino que en lo personal a mí me convoca muchísimo particularmente, y creo que el tema de adopciones como tal nos abre un mundo de posibilidades sumamente interesantes, y yo creo que tenemos una hora para discutir de forma muy muy rica este tema. Así es, Ivania, bienvenida o bienvenidos, porque Ivania está embarazadita, entonces ya son dos. ¿Cómo Bienvenidas. estás? Bienvenidas, cierto. Bueno, y como estaba comentando Nati, yo creo que es una decisión muy bonita, de mucho amor, un tema muy bonito, pero también he de contar que las personas, no solamente las parejas que no pueden tener hijos, adoptan. Inclusive tengo allegados y pacientes que después de tener sus hijos biológicos, han querido fomentar su familia con más amor y han tomado la decisión de adoptar, y también se les ha otorgado por medio de forma, yo creo que de forma directa e indirecta lo han hecho también de ambas partes, que ahora vamos a comentar un poquito tal vez esas formas de adopción, pero sí se da mucho en las parejas y no solo en esas que no pueden tener hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores principales o esas razones que motivan a una pareja a adoptar o que deben motivarlas a adoptar? Porque hay muchos escenarios posibles y ya los hemos conversado con pinceladitas en los programas anteriores. Algunas parejas atraviesan cierta frustración porque intentan quedar embarazados, como dice Rafita, y no lo logran. Entonces en esa frustración dicen, bueno, de adoptar, ni modo. Pero ojo, es peligroso, ¿verdad? Hay factores preponderantes que considerar a la hora de valorar una adopción. Sí, de hecho, yo creo que Nati también en algún momento quisiera que habláramos junto con y recomendarles la página web del PANI, donde están los PDFs instructivos de adopción nacional y adopción internacional. Vamos a concentrarnos en adopción nacional, ¿verdad? Pero las razones preponderantes, bueno, una pareja tiene que estar clara, o una persona que quiera adoptar como tal tiene que estar clara de que la adopción no es para llenar un hueco, sino que tiene que haber primero como la aceptación de las razones psicológicas, químicas, biológicas, físicas por las cuales una persona no puede adoptar. Cuando uno ha intentado, puede adoptar, cuando uno ha intentado tener hijos de forma natural y por alguna razón la biología no te lo permite, entonces, hay que cerrar primero ese capítulo y luego abrirnos. De hecho, hay un Facebook que se llama Padres de Corazón, que es una página muy bonita que las personas que estén interesadas pueden entrar ahí, observarla y analizarla y leer testimonios. Pero también existe, Nati, lo que vos planteaste, hay parejas que deciden no tener hijos biológicos, independientemente de que puedan o no tenerlos, pero también hay que tener muy claro las razones para adoptar, y fundamentalmente la razón que tiene que empezar es el hecho de estar muy conscientes de lo que significa ser padre y por qué queremos ser padre o madre. Eso es fundamental. Perfecto. Bien, también hay otro panorama posible, y es pues aquellas personas que ya, como bien lo decía al inicio Ivania, ya tienen hijos biológicos y deciden complementar con un niño adoptado. En estos casos,
¿también debemos de tomar en cuenta esos factores únicamente o hay algunos agregados que podríamos decir, bueno, aquí también hay que ver que se van a poner celosos, cómo van a reaccionar, qué explicaciones les vamos a dar? Ok, cuando hay un niño y queremos adoptar otro. Correcto. ¿verdad? O hay dos niños biológicos, digamos, que han sido concebidos biológicamente, pero dicen, bueno, queremos ser 3, pero ya no me quiero embarazar más. Bueno, ahí el proceso es como un embarazo, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Y una de las razones que es hacerle ver a los hijos, de igual manera, cuando hay 2 hijos y hay un tercer embarazo, por decirlo, hay que hacer todo un proceso ahí de mercadeo interno y enseñarle y decirle a los hijos, bueno, viene un hermanito, siempre va a haber celos. Si el proceso se maneja bien, se les habla abiertamente, se les explica de que no solo embarazados es la única forma en la que vienen hijos al mundo y se integra, pues se puede manejar de la misma manera. Y es muy importante que los otros hijos sepan muy bien que es una adopción, que entiendan que es una adopción, que lo conceptualicen como una forma de tener hijos o hermanos, y entre más amplio, claro y abierto sea el proceso, mejor. Perfecto. Ahora, yo a veces me pregunto, bueno, las parejas que han experimentado esta situación, ¿verdad?, de no tener hijos y de que, bueno, pues tras algunos intentos ven frustrado esta posibilidad, ¿cómo es que deben integrar ese proceso de adopción a la vida familiar? Porque de repente, si hoy me enteré ya de forma definitiva que de nuevo no puedo quedar embarazada, digo, bueno, ya entonces mañana decido adoptar. Es algo como muy radical y no es una decisión, es una decisión de pareja, pero vienen a formar parte de esto los papás, los abuelos, los tíos, los vecinos, bien lo decíamos. Entonces, ¿cómo es que debemos integrar este proceso de adopción a la familia? Bueno, Rafa también nos puede comentar un poco más. Sin embargo, yo considero que primero, como comentaban también Rafa al puro principio, es nosotros como pareja estar preparados. Si nosotros como pareja hicimos nuestro duelo de decir, bueno, no pudimos, lo intentamos, o ya sabíamos que no pudimos, pero ya es algo como consciente, ya hicimos nuestro duelo, ya tuvimos nuestra tristeza y decidimos la adopción. Si yo como pareja estoy preparada, yo puedo empezar a preparar a los abuelos, a los tíos y a toda la parte sanguínea que viene, ¿verdad? Porque ellos también van a formar parte de este niño o esta niña que va a formar parte de la familia. Y a mí me gusta mucho, como lo dice Rafa, hay que verlo como un embarazo, simplemente que nos vamos a saltar tal vez algunas partes de verlo en la pancita, verlo en un ultrasonido, pero hay que verlo como un embarazo y prepararnos como un embarazo. Pero sobre todo es primero la pareja. Si yo como mamá y el papá como papá están preparados, va a ser muy fácil la llegada de ese bebé, y que eso es o de ese niño o de esa niña, que eso es lo que necesitamos. Si la familia no quiere apoyar o no están de acuerdo, pues va a ser algo muy duro, pero mientras ese niño tenga un papá y una mamá que lo apoye, él va a estar muy feliz. Perfecto. Ahora, suena romantiquísimo, ¿verdad? Yo digo, ay, qué fácil. Bueno, no podemos tener hijos, entonces vamos a adoptar. Rafa, ¿cuál es la realidad en Costa Rica? ¿Cómo es el proceso de adopción acá en nuestro país? Bueno, hay varias, fundamentalmente hay 2 formas, ¿verdad? La primera es una adopción directa, y eso es, Natalia, vos te embarazás, vos no querés tener a tu hijo por alguna razón, cualquiera que ésta sea, y vos, Ivania y yo somos pareja, y entonces vos, sea de forma directa o indirecta, nos haces la referencia, y nosotros nos presentamos junto con vos al juzgado de familia, se establece o se manifiesta la voluntad de dar en adopción a tu hijo y la nuestra adoptar, y se hace una adopción directa a partir del juzgado de familia, fundamentalmente. Acá, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, por intermediación, hay médicos, ¿verdad?, que atienden a una persona y entonces conocen a alguien que quiera adoptar y conocen a alguien que quiera dar a alguien en adopción, y ahí se da. O la otra forma es a través del Patronato Nacional de la Infancia, y que tiene varias etapas. Digamos que la primera etapa es la etapa administrativa, que fundamentalmente esta etapa consiste en la determinación de la idoneidad psicológica, social y legal de los adoptantes para adoptar. Entonces, las condiciones generales que pide el Patronato Nacional de la Infancia: poseer capacidad plena para ejercer los derechos civiles, ser mayor de 25 años, ser por lo menos 15 años mayor que el adoptado,
de poseer buena conducta, poseer condiciones familiares, morales, sociales y económicas adecuadas, y como regla general tienen impedimento para adoptar las personas mayores de 60 años. Sin embargo, no quiere decir que esto sea una cuestión excluyente, ¿verdad? Porque se espera de que el adoptante ejerza una vida a lo largo de él. Ahora, no es difícil, digamos, la documentación no es complicada. En esta parte administrativa se necesita el formulario de adopción nacional del PANI, que es unas hojitas que te dan en el PANI, ya les explico cómo, y se llenan 2 fotografías de tamaño pasaporte de los solicitantes, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de delincuencia, certificados de ingresos económicos, dictamen médico para la salud, la valoración social o psicológica y copia de la cédula de identidad. O copia certificada de la cédula de residencia. Es muy interesante acá, Nati, hay 2 cosas, y yo lo digo hasta por experiencia personal. El PANI tiene muy buena voluntad, pero hay que ser consciente que tienen poco recurso humano y hay 6 trabajadoras sociales para todo el país. Entonces, aquellas parejas que pueden pagar la valoración psicosocial por aparte, hay psicólogos y trabajadores sociales certificados para esto, entonces ellos te hacen la valoración, que es un grupo de entrevistas y cosas donde te entrevistan a vos, a tíos, primos, vecinos y demás familiares para determinar tu idoneidad psicológica y social. ¿Y esto lo acepta el PANI? Sí, claro, ¿verdad? Esto es una forma incluso de colaborar con el patronato, ¿verdad? Para liberar la carga de trabajo. Cuando no hay recursos económicos para hacer esto, el patronato también lo hace, solo que hay que tener un pelín de paciencia porque estas trabajadoras sociales no solo ven adopciones, claro, ven múltiples cosas. Una vez que esto está listo, se entrega todos estos requisitos al PANI, se tarda más o menos un mes y medio que PANI te da el visto bueno, y se hace un taller de un día que es como un curso donde se habla de adoptabilidad. Y una vez que terminas ese curso, entonces quedas en la lista de espera. La lista de espera del PANI no es numérica, no es que Ivania está en el número 3 y yo estoy en el número 7, entonces Ivania va 3 números adelante que yo. Eso depende del perfil de adopción que vos querás, porque hay padres adoptivos que quieren un niño con características físicas similares, que tenga entre 0 y 6 meses, que no tenga hermanitos, que no tenga antecedentes de patologías psiquiátricas, orgánicas y demás. Entre más amplio sea tu perfil, mayores posibilidades. Entonces hay gente que pone que puede ser entre 0 y 4 años, que puede ser una niña y un niño, que pueden ser 2 niñas o 2 niños, que pueden ser hermanitos y demás. Entonces una vez que se encuentra un niño o una niña que esté dentro del perfil que vos has determinado, ellas te llaman, todos los miércoles se reúne el Comité Nacional de Adopciones, entonces los que estamos en lista de espera, todos los jueves estamos esperando una llamada. Es un poco ansioso el proceso, ¿verdad? Y entonces ellos te dicen, citan a Ivania y le dicen a Ivania, mira, hay una niña o hay un niño que se pega el perfil, te cuentan la historia, si estás de acuerdo con la historia, te enseñan la fotografía, y una vez que estás con la que aprobaste, el PANI te acompaña en lo que se llama la habituación al vínculo. Y entonces, bueno, eso puede ser de múltiples formas. Primero la visitas con la trabajadora social, luego pasan un día juntos, de pronto pasan un fin de semana, hasta que se crea el vínculo. Y porque también si el niño no se adapta a la nueva pareja, la adopción no es posible, ¿verdad? Ahí hay mucho de qué hablar, y creo que nos vamos a tener que detener en esta parte de la logística de la adopción. Porque, Rafa, vos hablaste, me diste ejemplos muy claros de, bueno, fotografías de la pareja que quiere adoptar, y que la pareja va, y la pareja y la pareja. Y si yo soy una mujer soltera que también se puede. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, también se puede. De hecho, yo personalmente conozco casos, ¿verdad?, de mujeres que han decidido adoptar. ¿Y si al tiempo se casan estas mujeres, que hay algún tipo de evaluación constante a lo largo de la adopción? Hay una etapa de acompañamiento. Hay una etapa de acompañamiento, pero después, bueno, si vos sos Natalia y Natalia adoptó una niña o un niño o un par de niños, no importa, y vos estás ahí, con el tiempo tenés una nueva pareja, entonces te casás, integras a tu pareja, a tu vida familiar, como que si fueras una mujer divorciada con 2 hijos. Exactamente, inclusive ese tipo de adopción se llama adopción individual.
Y también tiene en la página del PANI viene ese tipo de adopción, está la individual y está la conjunta, que ya la conjunta es en la parte matrimonial, pero sí se puede, la parte individual. Por supuesto que tenés que cumplir con muchos requisitos, ¿verdad? Saber si puedes mantener al bebé, bueno, o al niño. Bueno, tenés que, igual como una pareja, tenés que cumplir con todos los requisitos. Claro. Ahora, hay una parte que me llama mucho la atención y me preocupa. Y es esto que Rafa mencionaba de ya las visitas, esos encuentros y tiempos compartidos para probar esa integración. Pero recordemos que los niños que están en el PANI, en este caso, ¿verdad? Pues son niños que han sido rechazados de alguna forma, ¿correcto? ¿A qué se expone un niño si pues ya se comienza a encariñar un poquito con la pareja, pero alguna de las partes, ya sea la pareja o el niño, pues muestra rechazo, dificultades para adaptarse? Cuando se llega a la etapa de las visitas, ya el papá ha aprobado un 100% la adopción. Perfecto. O sea, ya los padres han decidido adoptarlo. No vamos a exponer al niño, ¿verdad? Según el PANI, a esta exposición de diferentes tipos de papá, ¿verdad? Como a veces uno ve en las películas, ¿verdad? Adóptame, por favor. No, no se va a exponer al niño a este tipo de cariño, encariñarse a ciertas sesiones y luego que el papá diga que no. Ya en este caso el papá, y la mamá o la pareja quien va a adoptar, ya decidió en un 100% adoptarlo. Que es el segundo paso, que el PANI se tiene que dar cuenta que ese niño logró una adaptación. Por eso no es una visita, ni son 2 visitas, porque en una visita pues no se puede hacer un vínculo. Y difícilmente en varias visitas tampoco, pero por lo general ya empieza a haber como un tipo de conexión. Y para saber, o para que el PANI esté tranquilo, que el niño va a estar bien en ese hogar. Pero sobre todo ya inclusive... para conocer al niño ya vos tenés que estás en el acuerdo de que lo vas a adoptar. De hecho, no solo tiene que haber idoneidad de los adoptantes, que pueden ser una pareja o una persona individual, sino que el niño tiene que crear vínculos. O sea, no es que a mí me dieron en adopción a Natalia Monge y entonces Natalia a puro tubo tiene que estar conmigo, porque si el niño no se adapta, ¿verdad? Claro. Esa parte sí es muy importante. Ahora, hay un mito ahí que dice, ¿y qué pasa si después me lo quitan? Bueno, que es algo de lo que quería mencionar. En la condición de adoptabilidad o cuando el niño está en abandono, el PANI normalmente te da un niño que está en que ya tiene la declaratoria o que está en ese proceso, ¿verdad? Y que ya se ha verificado que no hay recursos familiares idóneos, de que los padres no tienen la idoneidad para tener al niño y que definitivamente, sea con vos o con cualquier otra persona, el niño se va a dar en adopción preferiblemente. Entonces, y si sobre la marcha algo pasara, el PANI te asesora, te ayuda y te apoya en este sentido, porque no es tan simple como, yo lo dejé en un albergue del PANI 4 años y se lo dieron en adopción a Ivania y ahora Natalia lo quiere. No es así de simple, que entonces, bueno, y te lo tengo que devolver. No. ¿Y eso? Inclusive, les iba a decir, el PANI pone que la adopción es la entrega legal de una persona, de una familia o a otra. Cambio que es para toda la vida. Se puede afirmar que la familia pertenece al adoptado y pertenece a la familia. Para todos los efectos es como si esta persona hubiese nacido dentro de esta nueva familia. Entonces, como estaba comentando Rafa, es para toda la vida. Vos estás adoptando para toda la vida. Y ya estos niños tienen un... Rafa, ¿cómo es que se llama? Tienen un nombre, ¿verdad? Cuando se les dice que están en... Sí, en condición de abandono. Condición de abandono, sí. Y ¿verdad? Que el niño tiene condición de adaptabilidad. Exacto. Perfecto. De hecho, quiero invitar a todos nuestros oyentes que quieran investigar y leer un poco más sobre el tema, que entren a www.pani.go.cr. En la página, le dan clic en la columna izquierda a la parte de adopciones y ahí van a encontrar el PDF explicativo de adopción nacional y de adopción internacional. Y también tengo que decir, Natalia, que a veces la gente habla mucha paja, ¿verdad? En este sentido. Vos podés ir en cualquier momento, a cualquier hora, te acercás a la oficina del PANI, la que está ahí en San José, por donde estaba antes la Dos Pinos, barrio Luján.
ahí por Barrio Luján, y te atienden, o sea, lo más que tenés que hacer es esperar un ratito y te hacen una primera entrevista ahí, donde fundamentalmente se ve el motivo de adopción. Claro. Porque hay gente que llega y dice, bueno, es que nunca hemos pensado en esto, entonces veníamos. No. Para poder entrar a hacer este proceso, lo primero que se hace verificar es que tengas un motivo de adopción válido y real. Claro, y mucha seguridad. Ahora, antes de la pausa comercial, me pregunto, ¿aplica esto también que no te quiten al niño adoptado, también cuando se hace vía juzgado de familia? Por cualquiera de las vías que vos mencionaste, Rafita, no pueden entonces, una vez que se ha adoptado, quitarle la criatura a los padres adoptivos. Una vez que el juez de familia ha establecido la nueva condición jurídica del niño, ¿verdad? Y es integrado dentro de un vínculo y ya ese proceso se ha establecido, no hay nada que hacer, ¿verdad? Perfecto. La persona eventualmente podría revertir y tratar, pero se supone que si ya ha pasado por el patronato o ha pasado por el juzgado de familia a través de vida directa y demás, es porque hay alguna condición en la que pesan algunos inconvenientes, y entonces esos inconvenientes pueden de una u otra manera de tomarse en cuenta. Es difícil, ¿verdad?, que una persona que no tenga las condiciones idóneas, una vez que se ha dado en adopción y ya has cumplido todo el proceso y la parte jurídica, puedas recuperar el niño simple y sencillamente porque hoy amanecí con ganas de volverlo a tener. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando del tema. Les recordamos 905-222-0000 por si ustedes quieren comunicarse con nosotros y con nuestros expertos del día de hoy para retomar un poco el tema, aclarar sus dudas y por qué no que nos cuenten una anécdota, ¿verdad? Claro. Sería muy valioso. Ya volvemos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Y bueno, pues su participación es muy importante para nosotros, así que le agradecemos mucho a todas las personas que están comunicándose a través del Facebook y también quienes lo vayan a hacer vía telefónica. Rafa, algo que es importante también de considerar es que, por mínima que sea, existe una posibilidad de que los padres biológicos reclamen a su hijo, y ahorita fuera de micrófonos lo estábamos hablando, y es cuando se hace una adopción directa. Vos me decís que las probabilidades son mínimas, pero es tal vez la única vía que podría dejar ese mínimo espacio. Sí, de hecho, cuando hay una adopción directa, o sea, más o menos, si estoy bien con el dato, son alrededor de 40 días entre lo que vos me entregás a tu hijo y entonces nos presentamos al juzgado de familia, y durante ese periodo vos podrías hacer la reclamación, y si no hay declaratoria del juzgado de familia, no hay nada que hacer, tienes que devolverlo, ¿verdad? Comporta un nivel de riesgo. A nivel de adopciones directas, o sea, como eso se da en el marco privado, muchas veces sin una intervención directa del PANI, normalmente lo que una persona hace, Natalia, es que yo asumo el control prenatal, algún nivel de subsidio económico, algún nivel de apoyo para considerar que tenga las mejores condiciones durante el embarazo, y en algunas clínicas privadas de este país incluso ya está establecido un protocolo donde la madre llega, tiene el hijo, ni siquiera está en la zona de maternidad, y vos recibís ese hijo y ahí mismo junto con un abogado se hacen las actas respectivas y demás, pero igual hay que presentarse al juzgado de familia. Se me ocurre pensar que, por ejemplo, si una madre está deprimida o en una condición mental que nos haga dudar de su confiabilidad y su juicio y su capacidad de tomar la decisión de darlo en adopción, y después hubiera otros recursos familiares idóneos que pudieran hacerse cargo de ese niño, porque ese niño tendrá tíos, tendrá primos, tendrá abuelos de línea biológica, eventualmente podría complicarse el caso y que podría existir la posibilidad de que haya que devolverlo. Perfecto. Bueno, tenemos ya una llamadita de doña Elizabeth. Ella nos llama desde Miramar. Doña Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Ajá, muy amables. Gracias. Me encanta ese tema, de por sí todo, ha sido oyente de todos esos programas importantes, interesantes, y yo casi le puedo dar cátedra. Soy una madre adoptiva de
2 cabezones que ya tengo grandototes, Ay, hasta qué casados. Y entonces es muy importante. Me gustó la frase cuando dice que son nacidos del corazón. Yo digo que son paridos del alma. Ay, qué lindo. Como quiere uno y ama a esos hijos, usted no tiene idea. Principalmente el niñito mayor que adoptamos, que estaba en el hospital de niños, que le había dado una neumonía, le habían sajado una nalguita. Bueno, era un niño que tenía 9 meses y pesaba 11 libras. Ay, imagínese qué cosa más linda, doña Elizabeth. ¿Y su segundo hijo de qué edad? Porque ya nos dijo que el primero de 9 meses. ¿De qué edad? El otro tenía 1 año y medio, a los 4 años, porque él quería tener un hermanito, que todos tienen hermanitos y no sé qué. Y ahí están los 2 cabezones, como digo yo. Hace 36 años, de esos 35. Ay, hace mucho. Sí, mucho. Anduvimos con tantas entrevistas, vinieron a investigarnos el hogar, etcétera. Bueno, ¿qué más? Todo lo que saben ahí ustedes. Importantísimo, lindo. Bueno, yo iba allá a las oficinas, el hospital de niños fue mi casa para mi hijo, porque después le tenía soplo en el corazón y se lo descubrieron hasta después y me lo operaron. Y bueno, es una historia de escribir un libro uno. Claro, doña Elizabeth, y le voy a preguntar esto, pero no se sienta comprometida a responderlo, ¿verdad? ¿Usted por qué razón decidió adoptar? ¿Perdón? ¿Por qué razón decidió adoptar? Porque teníamos 10 años de casados y habíamos descubierto que no, ya también. Ajá. Habíamos ido donde especialistas también, igual allá en San José y todo, y entonces llegamos a la conclusión de por sí, bueno, uno, mi amor, algo como una cadena. Mis abuelitas en esos tiempos no adoptaron, pero una que se le quedó huerfanito, un sobrino nieto, lo creo que era compañero mío en la escuela y etcétera y todo eso. Entonces, no sé, como que mentalmente, y ese amor de uno de madre y de familia, porque ellos con todos los otros primitos y con todos nunca ha habido diferencia ni nada, nunca se han sentido mal, nada. Nosotros somos de raza blanca, yo soy muy macha y ese es morenito, el mayor, y se me fue creciendo gordote, ahora es un gordote que pesa 170 libras y bueno, viera usted. Ay, doña Elizabeth, entonces qué una lindo. Historia linda, Claro. Me encanta, y yo animo a las personas que no tengan dudas, pero como dice el licenciado, eso es el amor, el corazón. Si tienen una duda, pues no hay que hacerlo, porque hay que pasar tantas cosas y todo, enfermedades y todo como si fueran, pero eso sí, esa frase mía siempre me la inventé y me la creo, son paridos del alma. Qué linda, doña Elizabeth. Con mi esposo también, sí, vivimos en San Isidro de Miramar, de Punta Arenas, y aquí vivimos alegres y contentos, ya no están con nosotros los fregados. Tengo 2 nietitos de uno de ellos, y bueno, son la vida de nosotros y todo eso. Qué bonito, doña Elizabeth. ¿Vieras cómo le agradecemos que se haya comunicado con nosotros? Y sí, yo también que me entrara la llamada, pero eso cuesta mucho. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Muy amable, para servirle. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No hay palabras, ¿verdad? Ya escucharon ustedes cómo irradia ese amor tan bonito. Y muy linda la frase que decía, ¿verdad? Es paridos del alma, ¿verdad? Y sobre todo el por qué adoptó por amor. Claro. Eso fue, al final lo que ella dijo, fue puro amor. Claro, claro. Lindísimo. Y de verdad que este testimonio de doña Elizabeth nos motiva muchísimo, y a esas parejas que están tal vez atravesando una etapa de incertidumbre, de esos intentos, o que están verificando o apenas descubriendo que hay una cuestión biológica que les impide ser papás, pues consideremos esta opción. Ven qué linda historia, que hasta nietos hay ya. Y como lo dijo ella, ya no están, ya se fueron, ¿cómo es que dijo? Los fregados, dijo ella. Los cabezones. Los cabezones. Bueno, es que así es la vida. Los hijos dicen que no, que al final de cuentas no son de sus padres, ¿verdad? Requerimos de los cuidados de nuestros padres, pero al final de cuentas la idea es que podamos hacer nuestra vida de manera independiente. Bueno, continuamos conversando con la entrevista de fondo, y vemos que realmente hay una cuestión que influye mucho, y es este perfil de tanto del niño como de la pareja que quiere adoptar. ¿Cuánta apertura hay o cuántas restricciones hay en Costa Rica para poder elegir o describir el tipo de niño que queremos? ¿O es así como que yo llego y digo, miren, yo quiero uno que sea de tal edad, que tenga estos rasgos físicos?
o más bien enfatizan en Costa Rica en decir, no, perdóneme, esto no es una camisa que usted está comprando. Tenemos una necesidad de colocar cierto tipo de niño en X familia. ¿Qué es lo que prioriza en nuestro país a la hora de tomar la decisión de dar en adopción un niño? Bueno, comentaba Rafa también precisamente lo de la fila, por decirlo de alguna forma. Si tenés, por decirlo de alguna forma, un lugar en donde puedas escribir las especificaciones que tienes del hijo que quieres adoptar, y va a depender de esas especificaciones también lo que te vayan a llamar. Por ejemplo, Nati, si yo pido un hijo que sea colocho, que sea de pelo rubio y que sea de ojos color miel y que sea de piel color canela, para que se parezca a mí y no, qué sé yo, ¿verdad? Que pidamos características muy específicas, realmente va a ser complicado, ¿verdad? Porque no podemos encontrar una persona exactamente como queremos. Entonces, si hay una cláusula, por decirlo de alguna forma, en donde puedes poner ciertas características deseadas, pero este tipo de características, uno como papá tiene que también tener cierta restricción para entender y valorar que vas a adoptar por amor, no por ciertas características físicas. Inclusive, a mí me encanta el término que dice Rafa, que es como un embarazo. Yo no sé cómo viene mi bebé, yo no sé si viene lacia, si viene colocha, si viene con el pelo rubio, si viene con el pelo café, si va a salir al abuelo, al papá, no sé. Entonces, qué lindo ver en la adopción como un embarazo también. No sé cómo va a venir este bebé. Sí, ahora, ¿cuánta apertura hay total? O sea, dentro del formulario oficial de adopciones, te dan ese formulario y viene con una serie de rúbricas donde vos escoges, por ejemplo, todo tipo de características, desde características físicas similares a las de un progenitor, o sea, que se parezca a vos o no. Por ejemplo, de antecedentes de tipo motor o cognitivo, es decir, que si te viene con alguna dificultad motor o no, si tiene discapacidad o no, si tiene uno o más hermanos, o sea, vos elegís donde vos pones sí, no, lo pensaría, no podría, ¿verdad? Adoptar. Entonces, hay total. Y un mito importante acá es, por ejemplo, cuando yo hablaba con doña Sonia, una trabajadora del PANI, doña Sonia muy claramente nos explicaba, bueno, llamamos a Nati, te llamaron del Comité Nacional de Adopciones y te dijeron, está Joselito y tiene estas características, pero Joselito no se parece a vos. Vos y tu novio son blanquitos y vos al final decís, no, mira, yo no puedo aceptar un chico que no se parezca. Lo que se requiere es honestidad en ese sentido. Y no significa que entonces te ponen en una lista negra donde, no quiso, entonces vamos a dejar a Natalia en el congelador. No. O sea, esto es profundamente ético, profundamente responsable y más bien en adopción individual o en adopción conjunta, lo que se requiere es que vos tengas muchísima claridad de qué querés y qué no querés. Hay personas que hemos marcado el tema como muy abierto, en el rango de edad, en el rango de características físicas, en el rango de características psicológicas. Por ejemplo, hay niños sobre los que se conoce muchísimo de sus antecedentes familiares, y hay niños sobre los que tal vez no tenga tanta información, y eso puede asustar muchísimo, ¿verdad? Claro. A la familia, sobre todo cuando hay antecedentes, qué sé yo, de bipolaridad, esquizofrenia, alguna situación de estas. Entonces, lo que se requiere es que tengas muy claro qué querés y qué no querés. Ahora, retomemos un poquito algo que introdujimos al inicio, así una pizquita, que fue los mitos. ¿Cuáles son los mitos y creencias que giran en torno a la adopción, Rafa, principalmente? Bueno, yo creo que hay un montón. Sí, hay varios, sí. Hay un montón, ¿verdad? Primero, uno de los principales mitos es, ¿qué pasa si el niño no se adapta o no? ¿Qué pasa si hay rechazo o no? Bueno, puede suceder, pero también yo creo que la persona o la pareja que adopta tiene la capacidad o ya ha tomado la decisión de hacerlo. Y los niños, sobre todo cuando están en más edad, ¿verdad? Hay muchos testimonios en este sentido que te preguntan abiertamente, sobre todo los más grandecitos, ¿usted va a ser mi mamá o usted va a ser mi papá? Entonces como que hay mucha disposición. Hay el mito de que nos lo quiten después de un tiempo, ¿verdad? Que las condiciones legales para que esto suceda es realmente difícil, no es así antojadizo. El mito, por ejemplo, de que si hay otros hermanos, el día que se lo digamos, entonces se va a descomponer la familia.
Vania, el mito de que cuando tenga 15 años y pregunte quién es mi mamá biológica, entonces se quiera ir donde la mamá biológica, el mito de no lograr crear un vínculo. Por ejemplo, yo creo que todos tenemos una experiencia muy significativa. Ivania, aparte de ser mi colega, yo veo a Ivania como una hermana. O sea, y esto es una cuestión social. O sea, el parentesco es social, no es biológico. Y entre más sana, más cálida, más madura y cercana sea tu relación psicosocial, el amor es social. Y la mejor muestra de esto es por qué uno elige pareja. Natalia, ¿por qué amas a tu novio? Claro. Hay una serie de cosas que nos hacen identificarnos con otras personas. No es por sangre. Y no por compatibilidad sanguínea. Y no es por el amor surge en las relaciones sociales sanas. Igual va a pasar en la adopción. Yo también considero que otro mito que vemos es mucho qué herencia trae ese bebé, qué herencia trae ese niño que nosotros no podemos ver, y les da mucho miedo, como, y si tiene alguna enfermedad hereditaria o algún tipo, ¿verdad?, de cáncer, o cómo sabemos su historia médica, ¿verdad? Y ahí los papás entran en mucho miedo, sin entrar a ver si hay algún tipo de enfermedad psiquiátrica en su pasado, y muchas veces no se sabe, ¿verdad? Porque a veces solo hay información de la mamá de este niño, no hay información de datos más a fondo. Entonces, este es un mito, ¿verdad? Y que va a heredar, y que si se va a comportar como se comportó de su mamá biológica o su papá biológico, ¿verdad? Que tal vez tengan algún antecedente, y esto no se hereda, uno no hereda, se hereda mucho el temperamento, pero el carácter uno lo hace con sus hijos, la parte conductual también. Entonces, sí, pero no deja de ser un miedo para los padres que van a adoptar. ¿Cuál es la historia de eso, de ese antepasado que nosotros no podemos ver? Y eso que dicen, pues que los niños más grandecitos no quieren ser adoptados porque todo el mundo prefiere agarrar los bebecitos para poderlos moldear al estilo de la nueva familia. Es cierto. La mayoría prefiere los niños más pequeños. Y es más fácil hacer un vínculo con un niño más pequeño que con un niño más grande, ¿verdad? Que no significa que no lo puedas hacer, lo vas a hacer. Lo que se dice es que es de los 0 a los 5 años, uno es donde establece las primeras normas, las primeras valores, pero no, si a vos te dan un hijo de 5 años también lo puedes hacer, o sea, puedes reeducarlo, y esas palabras se usan, es volver a educar a mi hijo, que va a ser un poquito más difícil que si te dan un hijo desde pequeño, sí, pero no es imposible. De hecho, Natalia, la tendencia normal es esta, o sea, buscar chicos pequeños, preferiblemente de 0 a 1 año, jalándole el rabo a la chancha, de 0 a 2 años, y esa es la tendencia normal, pero y si bien es cierto, o sea, que la psicología ha planteado que la estructura de los 0 a los 5 es importantísima para establecer vínculos y patrones de personalidad, no quiero decir que la teoría no sea cierta, pero el pasado no determina un ser humano. Entonces, una persona que adopte un chico de 5, de 6, de 7 años, perfectamente puede establecer un vínculo sano y adecuado desde el momento en que lo establezca. Incluso, acordémonos que una de las virtudes que tiene un niño, digamos, de 7 años cuando lo adoptas, es que su desarrollo cognitivo es mayor, e incluso él tendría hasta más conciencia de su condición de adopción, y hasta puede facilitar las cosas y manejarlas de forma más transparente, más abierta, más clara. Claro, aquí hay que ver cada caso en particular. Exactamente. Vamos a conversar con doña Larisa, que nos llama desde Alajuela. Bienvenida, doña Larisa, ¿cómo está? Bien, ¿estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos. Bueno, era también para hablar un poco de mi caso. Yo tengo 2 niños adoptados. Ya tienen 8 años. Ay, qué lindo. Ustedes que estaban hablando de los mitos, yo creo que una de las cosas más importantes es realmente el no tenerle miedo a los mitos de qué puede traer el niño, qué no puede traer el niño. Porque si vamos a la genética de cada una de nuestras familias, en todas nuestras familias, en la mayoría hay de todo. Hay alcohólicos, hay gente con problemas mentales, hay gente con problemas de salud, de aprendizaje, o sea, diferentes cosas. Entonces, al final de cuentas, es simplemente tener mucho amor para esos hijos, para amarlos, para sacarlos adelante, para ir viendo de ahí sus fortalezas, sus debilidades, y para ir quedándolos en un ambiente de amor. Pero sí hay una cosa que es sumamente importante, que es como pareja uno esté decidido
a las dos personas convencidas a hacer el trámite de adopción, porque realmente si uno no está muy convencido, después pueden generar problemas de pareja, porque realmente es un hijo, no es un perrito que uno puede ir a devolver al día siguiente y decir ya no lo quiero. Entonces de ahí esa parte es sumamente importante, que uno con pareja esté compenetrado, que los dos estén de acuerdo y que los dos tengan esas ganas de ser papás, porque eso es lo más importante, ese amor para ser papás. Doña Larisa, ¿y cuál ha sido el principal obstáculo en estos años de ya tener esta experiencia de ser madre adoptiva? Sinceramente ninguno. O sea, para mí no ha habido ninguna, o sea, no ha habido ningún obstáculo, y es criar hijos, lo normal, se presentan los problemas normales. Yo lo que siento es que sí hay que tratar el tema con mucha naturalidad. Mis hijos saben que son adoptados desde que tienen, no sé, bueno, en sus diferentes términos, desde que tienen 3 años, por ahí, irles contestando las preguntas en el momento que las van haciendo, de las diferentes cosas que a ellos se les van presentando, de sus dudas, de cómo nacieron, y hay cosas que tal vez uno muchas veces no sabe manejar muy bien, entonces busca apoyo psicológico, que es lo que, digamos, mi esposo y yo hemos hecho, ¿verdad? Claro. Digamos, en algún momento, la chiquita, que yo siento que las mujeres preguntan más, ¿verdad? Ajá. Entonces, nos dijo un día, ¿verdad que yo tengo 2 mamás? Y uno se queda como pálido, ¿verdad? Como, ¿qué le contesto? Porque si le digo que no, es mentira, y si le digo que sí, o sea, ¿qué más me va a preguntar? Y entonces yo le dije, sí, pero así con la mayor naturalidad del mundo. Doña Larisa, vieras que quiero invitarla y pedirle un favorcito. Me encantaría que usted le deje su número telefónico a Miguel, el muchacho que le contestó, nuestro controlista, porque la próxima semana el programa, el segmento de psicología va a estar dedicado precisamente a hablar de esta partecita de la adopción, de cómo conversar con nuestros hijos, cuál es el momento adecuado para irles despejando esas dudas, y nos encantaría hablar con más amplitud con usted si fuera posible, así que si nos deja su número yo se lo voy a agradecer muchísimo para que participe con nosotros la próxima semana. Bien, vamos a recibir la llamada de doña Laura y bueno, agradecemos muchísimo a doña Larisa por compartir con nosotros su historia. Doña Laura, ¿cómo le va? Sí, buenos días, ¿cómo está? Bendiciones en ese programa tan bonito. Muchas gracias, igualmente para usted. Bueno, yo contarles un poquito, así rápidamente, mi historia. Yo soy hija adoptiva y ahorita soy madre adoptiva de 2 pequeñitos y estamos en trámite de adopción del tercero, con la ayuda de Dios. Entonces, pues, este es un proceso muy, a veces cansado y tedioso, ¿verdad? Porque a veces uno, la misma añoranza y la misma, el deseo de tenerlo ya uno en la casa, lo pone a uno desesperado, ¿verdad? Pero realmente Dios sabe cuál es el tiempo que tiene para darnos a nuestros hijos, ¿verdad? Ajá. Y ellos nos van a estar esperando en el lugar donde Dios los tiene. Entonces, bueno, yo principalmente quería como comunicarles también, tal vez la parte de psicología y todo esto es importantísima, pero también que los programas dedicados a la adopción deberían de tratar de hacer un poquito más de presión en la parte legal, porque a veces, mira, para que se dé un niño en declaratoria de abandono pasan años, porque al menos el caso mío con mi hija, ella estuvo 2 añitos en un hogarcito. Ajá. O sea, ella desde pequeñita estaba, se la quitaron a la mamá, pero tuvo que estar hasta que se diera la declaratoria de abandono 2 años en un hogarcito. Nosotros la recibimos de 2 años. El mayor de nosotros, lo recibimos de 8 días. Yo le di hasta de mamar y todo. Fue una belleza. ¡Qué lindo! Sí, fue una experiencia muy, muy, muy impactante. Los 2 en realidad han sido, pues una bendición muy grande para nuestras vidas. Pero sí a uno le duele que digamos, todos estos programas son muy importantes y se enfocan en el área psicológica, pero la parte legal, como que hay un miedo de entrarle a eso, porque a veces, yo sé que no hay tal vez los suficientes juzgados de familia, pero debería existir algo que sea solo dedicado a la parte de adopción para que el proceso se agilice más. Sí, de hecho, doña Laura, yo estoy completamente de acuerdo con usted, porque al igual que usted, el tema no solo me convoca como profesional, sino porque en mi familia hay varias personas adoptadas también, entonces, y personalmente estoy tratando de hacerlo también. Entonces sí, es un poco frustrante, ¿verdad? Yo no quiero pensar que es falta de voluntad, quiero pensar que es falta de recurso humano, y que le demos al tema de la adopción a nivel legal, sobre todo en la parte jurídica, en los juzgados de familia, la importancia, porque sí pasa mucho tiempo antes de que un niño pueda ser adoptado por un tema de la declaratoria de abandono. Muy bien.
Bueno, doña Laura, muchísimas gracias por haber compartido también esa historia tan bonita con nosotros. Y bueno, vean qué oportuno y qué bonito que están compartiendo tantas cosas bonitas como esta oyente que tenemos vía telefónica también, que nos llama desde San José. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, todos en cabina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bien, don Rafa, es una excelente persona. Escuchar la voz de usted y me ha llenado mucho y fue lo que me impulsó a hacerle la llamada. Gracias. Don Rafa, yo quiero contarles un poquito mi historia. Yo hace un año le presté el vientre a mi hermano para que tuviera un hijo. Pues pasé todo el proceso de lo que fue fertilización in vitro, lo hicimos en Panamá, me vine para Costa Rica, lo tuve aquí en el Hospital Cima. Y resulta que, bueno, el niño nació de 8 meses, ahora el menor está con mi hermano y con la esposa de mi hermano, pero por problemas familiares no he podido yo ver a mi sobrino, ¿verdad? Yo supe en todo momento que era mi sobrino y yo lo hice con amor propio a mi otro sobrino, que la esposa de mi hermano sí pudo tener uno, pero nació de 6 meses. Ajá. Intentó 3 veces más, pero se le murió. Las 3 veces más se le murió el bebé. Uh-huh. Y ahora resulta que ellos, lo que hice yo fue entregárselos el día de la cesárea, se lo llevaron, no lo volví a ver. A los 3 meses lo vi y yo sentí como eso de corazón de madre. Uh-huh. Yo quería verlo, quería alzarlo, quería tocarlo y mi hermano no me lo permitió. Uh-huh. Y bueno, hasta la fecha yo les tramité un documento entre él y yo, nada más que se lo hagan adopción directa, porque el niño nació con los apellidos míos y en este momento anda el niño con los apellidos míos, y la mamá, Julianita Tal, nada más, no dice otra cosa. En este momento ellos están en un proceso de adopción directa en el juzgado de Alajuela, pero yo no quiero firmarles la adopción porque yo quiero verlo. Uh-huh. Y mi consulta es esa para don Rafa, no sé si hay alguna posibilidad. Yo no quiero quitarles el niño, yo no quiero nada, pero como tía que soy del niño, quiero verlo. Bien, le agradecemos muchísimo. Sí, de verdad, ahí, esta llamada. Bueno, querida amiga, primero muchas gracias por tu empatía y vamos a hablar, tal vez es un tema que no hemos contemplado hoy, pero como el otro lunes tenemos esta entrega, cuando hay un vientre, cuando se presta el vientre, no es una práctica muy usual en Costa Rica, por lo menos no abierta. Y hay condiciones aquí importantísimas porque la persona que presta el vientre tiene que saber qué es eso y de eso, o sea, sos biológicamente madre y es un poco complicado, pero que es un tema muy rico a explotar. Claro, vamos a recibir una última llamadita de don Víctor. Don Víctor, bienvenido y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, saludos a todos los que están ahí en la cabina. Gracias. Bueno, ¿cómo resumir, cómo decir? Uh-huh. No quiero echar a perder el buen tema que tienen y esto no es la intención, más bien estuve a punto de cortar la comunicación para participar de alguna otra manera, pero sí es necesario hacerlo. Claro. Más bien si luego, Natalia, usted quiere, me devuelve la llamada con Miguelito para darle mi número telefónico para que posteriormente alguien de ustedes me devuelva la llamada y ahondar un poquito más en el tema. Perfecto, con toda confianza cuéntenos, don Víctor. El tema es en resumen, tengo 16 años de casado. Uh-huh. A los 2 años de casado, esto en razón de que yo me había practicado una vasectomía años antes, ya no podíamos tener hijos, eso se habló antes del matrimonio y hubo total concordancia. A los 2 años de casados hubo una situación de una niña que estaban dando en adopción, una niña de 4 meses, porque su madre con discapacidad y su estado de pobreza ya no podía mantenerla, el PANI la estaba obligando a darla en adopción para preservar la vida de la niña, estaba muy enferma, muy mal. Uh-huh. Nosotros supimos de ella y pues hicimos todos los trámites legales, se adoptó la niña a los 4 meses, es hija única, ya tiene 14 años. Pero la experiencia no ha sido nada agradable. Le hemos dado todo el cariño posible, el mejor estudio en escuelas privadas, todo lo mejor se lo hemos dado. Sin embargo, ella nos maltrata mucho y ha luchado mucho para que nosotros nos separemos. Ha sido difícil, ha sido muy, muy lamentable. Yo tengo alguna discapacidad y ella me maltrata, me da mucho maltrato y ha sido una experiencia lamentable. Yo, inclusive, lo hemos trabajado a través de psicología durante muchos años. Se ha hecho todo lo posible, Rafa y Natalia y la otra muchacha Ivania, hemos hecho todo lo posible, sin embargo no ha habido
avance, no, más bien cada día es peor. A veces lo achacamos a la adolescencia y esto, pero no sé, a veces se siente uno totalmente impotente porque no hemos dado pie en bola con ella. Definitivamente nos ha ido muy difícil. De hecho, finalizando ya, Natalia, de hecho en algún momento yo llamé al 911 y no se me dio ayuda, se me dijo que ellos no podían, que no había nada que hacer y que ya teníamos que morir prácticamente con esa hija, más o menos. Si quieres, ¿hay alguna pregunta? Sí, don Víctor, definitivamente nos encantaría que nos deje el número telefónico con Miguel y le agradecemos mucho porque usted nos muestra una perspectiva real. Si bien es cierto, en la revista siempre queremos mostrar el lado positivo de los temas de salud, ¿verdad? Sí. No hay por qué dejar de ver panoramas que no son tan alentadores porque forman parte de la realidad, ¿verdad, Rafa? No, incluso, don Víctor, si usted nos escribe a revista @monumental.co.cr, también nos puede ampliar y contar su historia, y créame que tanto Ivania como yo, o Michelle o Rodrigo, siempre damos respuesta amplia a todas las preguntas que nos reenvían a través de estos correos. Claro, muchísimas gracias, don Víctor, de verdad, por habernos acompañado. Y bueno, si a ustedes les parece, queridos amigos, y también Ivania y Rafita, ya se nos fue el tiempo, y yo siento que el comentario que nos hizo nuestra querida amiga, que nos pidió pues guardar anonimato, que nos llamó desde San José, es un caso que amerita hablar largo y tendido. Sí, claro. Así que yo le pediría, primero les agradezco profundamente tanto a ella como a don Víctor que nos plantean pues dos aristas diferentísimas, reales y no tan alentadoras, pero reales. Y quisiéramos iniciar el programa de la próxima semana, tal vez hablando ampliamente de estos casos, porque como tenemos que cerrar el programa, ya faltando 5 minutitos para las 11, pues no vamos a ser irresponsables y brindar un comentario escueto, no lo merecen. Así que les agradecemos mucho y les prometemos que la próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a hablar ampliamente y vamos a intentar ayudarles. De igual forma dejamos ahí el contactito establecido, por lo menos de don Víctor, para que si necesitamos pues ampliar un poquito más antes del programa, pues lo podamos hacer. ¿Les parece? Excelente. Sí, y bueno, yo creo que el tema no se agota. Sé que es un tema que es difícil abrirlo en líneas porque uno de los mitos es que la gente se dé cuenta que mis hijos son adoptados. Claro. Pero desde la perspectiva, como dijo, se me escapó el nombre de la señora Miramar, porque ya cerré mi computadora. Doña Elizabeth. Doña Elizabeth, sí. Paridos del alma, nacidos del corazón, es un acto profundo de amor, donde podemos tener una historia positiva o una historia negativa, como nos comentaba don Víctor. Es igual que tener hijos biológicos. Hay hijos biológicos perfectos, maravillosos y demás, y hay algunos no tan simples. Entonces creo que nos queda mucho tema para el tema de adopciones. Perfecto, muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado. Encantada. Y Rafa también. Bueno, que pasen un feliz día, y a ustedes, queridos amigos, queridos televidentes, gracias por su sintonía y gracias por que han enriquecido muchísimo las secciones de hoy con su participación. Este programa no sería lo mismo si eso no ocurriera, si ustedes no participaran con nosotros. Soy Natalia Monge, les deseo un excelente día, que Dios los bendiga y hasta mañana si Dios lo permite. De mañana. De mañana con Monumental. Monumental.